Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville. Sí, estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes, un miércoles de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios. Estamos dando clases de seminario completamente gratis en esta institución, y si usted no puede venir aquí al 10 Main Street de la ciudad de Clarksville, nos puede ver en línea y tenemos carpetas agregadas a este canal de YouTube, donde usted puede estudiar la palabra de Dios diligentemente. Ya contamos con más de casi 800 videos, ya no recuerdo bien el número, pero todos son de la sana doctrina. No queremos engrandecer este ministerio, sino queremos engrandecer ni siquiera mi nombre, sino el poderoso nombre de Cristo, porque es aquel que dio la vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, así que quédese con nosotros. Vamos a hablar mucho de escatología y Apocalipsis. Estamos en el capítulo 11. Si usted no está viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Les recomendamos que usted vea el primer capítulo, el segundo capítulo, tercer capítulo, así en secuencia, para que usted vaya aprendiendo diligentemente la palabra de Dios. El capítulo 10, el capítulo 9. Hoy tenemos el capítulo 11, que es uno de los capítulos más importantes, y lo vamos a ver por qué es uno de los capítulos más importantes en Apocalipsis, ¿verdad? Si usted nos está viendo por YouTube, ¿verdad? Ya les dimos la bienvenida por las redes sociales. Nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Si usted ve algo en azul es porque varía lo que dice su Reina Valera 60. ¿Por qué usamos la 1602? Porque está más apegada al original, a los papiros directamente por los israelitas de primera mano, y por los papiros, más de 300 papiros que proceden de Antioquía, o Antioquía, como usted le quiera llamar, donde provienen por primera vez los cristianos, ¿verdad? Y el libro de Apocalipsis, mucha gente no lo quiere predicar, mucha gente tiene miedo. Yo he hablado con muchos hermanos en Cristo Jesús y dicen que su pastor nunca predica de Apocalipsis, nunca enseña de Apocalipsis, que lo han leído muchas veces, que no le entienden, pero realmente tenemos que escudriñar la Biblia diligentemente, dividirla correctamente para poder entender estos temas escatológicos, porque Dios se interpreta a sí mismo en las Sagradas Escrituras. Entonces, el libro de Apocalipsis es muy importante, o de revelación. A mí me gusta más que se llama revelación en el original. ¿Por qué? Porque es la revelación de nuestro Señor Jesucristo como Dios, porque es la revelación de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y Apocalipsis es una palabra griega que dice que es destapar o quitar el telón. No estamos en una obra de teatro, estamos en la revelación que Cristo es Dios. Entonces, por eso me gusta más el nombre de revelación. Y el tema es de los dos testigos y la séptima trompeta. Los dos testigos y la séptima trompeta. Hoy vamos a aprender mucho de estos dos testigos y de esta séptima trompeta. Cuando esta es tocada, termina el segundo ay, ¿verdad? Ya vimos el primer ay en los programas pasados, ¿verdad? Entonces esos ay son como paréntesis de los sucesos de los juicios de Dios, que los vamos a ir explicando poco a poco, ¿verdad? Y vamos a ver que en este estudio de Apocalipsis y todos los estudios que tenemos escatológicos se usa mucha simbología. La simbología está usada en la Biblia, pero muchas veces la simbología no es igual en el Antiguo Testamento o Apocalipsis. Mucha gente dice, no, pues si leones en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. No, muchas veces cambia la simbología en Apocalipsis, porque es un libro revelado por el mismo Dios, no es escrito por uno de los una persona o un profeta que fue inspirado por Dios. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, esta introducción, ¿verdad? Estudio de revelación o Apocalipsis es complicado, ¿verdad? Ya vimos que en el capítulo 1 Dios se revela como 1:8, como el Todopoderoso, ¿verdad? Dice que Él es el candelero, que tiene estrellas a un lado, los 7 candeleros en el otro, que tiene los ojos de fuego. Él es el Todopoderoso.
Él es, el que era, el que ha de venir. Él es el que es, el que era, el que ha de venir. En el capítulo del 2 al 3 habla de las 7 iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias no solamente habla en un tiempo pasado, también habla en un tiempo presente y un tiempo futuro, ¿verdad? Porque el libro de Apocalipsis es un libro de Dios, entonces te puede hablar en muchos tiempos, especialmente cuando lleva el mensaje a las iglesias. Y ya tenemos esos programas que han tenido, gracias a Dios, mucho éxito de las iglesias, han tenido muchos viewers, y le doy la gloria a Dios por eso, porque me da gusto que la gente aprenda diligentemente la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya el capítulo 4, la iglesia raptada, acuérdese, ¿verdad? La iglesia raptada en el capítulo 4. Entonces, por eso la iglesia no va a pasar la tribulación, ¿verdad? Porque ahora hay mucha controversia de muchos teólogos y muchas personas en YouTube que enseñan lo contrario. Muchos dicen que no hay ni siquiera tribulación, como los católicos, otros dicen que es al final de la tribulación y otros dicen que es a la mitad de la tribulación. No, nosotros creemos lo que dice la Biblia, que es un rapto pretributario, o sea, que quiere decir antes de la tribulación. ¿Y por qué? Porque lo enseña la Biblia así, no porque yo tenga esa manera de pensar. La Biblia lo enseña muy claramente que el rapto viene antes de la tribulación, ¿verdad? Y ya después habla del cielo, de la adoración celestial, de los ancianos, pero la Biblia nos da algo muy interesante en el libro de Apocalipsis, que nos cuenta los eventos repetitivamente. En el libro de Apocalipsis nos cuenta los eventos de los juicios y de los eventos 4 veces en diferentes partes. Entonces, el libro de Apocalipsis no está en un orden cronológico completo. Muchas veces te puedes confundir, como en este capítulo, al final de este capítulo 11, habla del Armagedón y la gloria de Dios y los ancianos se postraron, pero todavía no llegamos a ese punto, pero lo están contando. O sea, cuentan los eventos 1, 2, 3, 4 veces. Ya tuvimos un programa de Apocalipsis Extra donde yo enseño las 4 partes donde la palabra de Dios en Apocalipsis repite los eventos. Es un solo juicio, pero los juicios los describen de diferentes maneras, ¿verdad? Que los sellos, las trompetas, las copas, es un mismo juicio de Dios en un periodo de 3 años y medio, Eso es lo más importante que tú tienes que aprender. Entonces, y tenemos que aprender los paréntesis, ¿verdad? Porque hay veces que existen los paréntesis. Estás leyendo Apocalipsis, capítulo 7, 8, y aparecen los testigos, y después vuelven a aparecer los testigos, y aparecen los mártires. Entonces, eso se llaman paréntesis. ¿Por qué? Porque no están cronológicamente en una secuencia donde nosotros podemos aprender. Por eso Dios lo puso así, para que nosotros estudiáramos diligentemente la palabra de Dios y podamos trazarla correctamente, ¿va? El apóstol Juan, pues él solamente escribió lo que Dios le decía. Él decía, escribe y ve, toma una caña y ve y mide. Y él usó las palabras que él veía, ¿va? Por eso muchas veces dicen, no, pues que en el cielo hay calles de cristal. No, él dice como de cristal, porque eso es lo más parecido en la tierra que él vio, ¿no? O un mar como de cristal, quizás el mar no sea de cristal, pero eso es lo que en la perspectiva, en el vocabulario, en la educación de Juan era lo que estaba escribiendo, ¿verdad? Como muchas veces no entendemos eso, ¿verdad? Que muchas veces cuando se para el sol y en la Biblia, ¿verdad? En una batalla y Josué ora y dice, sol, detente aquí, luna, detente allá. Dice, eso es imposible porque la luna no se puede detener ni el sol porque la tierra gira alrededor del sol. Pues Josué no sabía, pero sucedió. Sucedió porque sucedió, pero mucha gente tiene esa controversia. Entonces, dígame usted, hace muchísimos años, en los 1800, en los 1700, cuando la gente hacía almanaques, pensaban que el sol giraba alrededor de la Tierra, y por eso están mal los almanaques. No. Entonces, Dios permite al hombre que nosotros escribamos en la perspectiva de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, el capítulo 11 es una llave que nos ayuda a entender muchas teorías, doctrinas falsas, herejías acerca de los eventos escatológicos, porque es una llave, porque Apocalipsis o Revelación cuenta con 22 capítulos y el capítulo 11 es la mitad, si usted no lo sabe, la mitad de Apocalipsis. Entonces, Dios nos da una llave para que empecemos a entender cómo son todas las cosas,
¿verdad? Empieza a revelar más cada vez que nos acercamos. Entonces nos da una llave para que nosotros entendamos muchas teorías, muchas falsas doctrinas, si la tribulación es a la mitad, si no existe la tribulación, de quiénes son los dos testigos cuándo aparecen, todo nos explica la Biblia con lujo de detalle. Por eso es muy importante el capítulo 11, ¿va? Es una llave y vamos a ver de qué trata esta llave para que nosotros conozcamos la doctrina correcta, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo reveladas a su iglesia. Por eso se llama la revelación de Jesucristo, ¿va? Entonces, lo primero que tenemos que saber para este estudio es que Dios no ha terminado con Israel, ¿verdad? Podemos ver en Romanos capítulo 11, del 7 en adelante, que es un misterio, ¿verdad? Para la iglesia. Es un misterio para la iglesia que Dios no ha terminado con los israelitas. ¿Por qué? Porque muchos grupos religiosos piensan que Dios ya terminó con los israelitas. Por ejemplo, los católicos piensan que ya terminaron con los judíos y ahora la iglesia tiene todas las promesas de los judíos y cosas así. Y eso es una abominación, es una tontería porque nosotros no somos el pueblo de Israel. Eso se le llama la teología de reemplazo, ¿va? Que la iglesia reemplaza a Israel y eso no es cierto. Dios vuelve a tratar con Israel en la tribulación. Dio un paréntesis, los cegó, se divorció de ellos, como dicen Romanos, hasta la tribulación va a volver a tratar con ellos, porque Él promete que todo Israel será salvo. Él tiene promesas para Israel. La iglesia no puede tomar las promesas de Israel porque no es iglesia. Pero entonces con esta teología de reemplazo y teología del pacto que inventaron muchos, hicieron muchas herejías, ¿verdad? Porque dicen que todas las bendiciones son para la iglesia, que tenemos que danzar, que tenemos que judaizar, porque nosotros ahora somos el pueblo espiritual. Nosotros no somos ningún pueblo, nosotros somos iglesia, la iglesia que ha sido comprada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 20 nos dice que fue comprada con su propia sangre, ¿verdad? Entonces esa teoría de reemplazo no existe. ¿Por qué? Porque la Biblia comprueba y la refuta con Romanos, ¿verdad? Capítulo 11, que nos dice que es un misterio que Dios va a volver a tratar con Israel, para que entendamos este capítulo 11, ¿verdad? La tribulación, la iglesia no va a pasar la tribulación. En primera dice llama tribulación, en algunas partes se llama tribulación, porque tribulación es estar en problemas, estar en conflictos, tener muchos problemas. Se llama el tiempo de Jacob. El tiempo de Jacob que está en angustia o en problemas. Tráboles, problemas. El problema de Jacob va a estar en problemas. ¿Y quién es Jacob? Israel, ¿verdad? Entonces vemos también en Mateo 24, Jesús nos habla de que va a haber, en Mateo 24 nos habla de los finales, de los tiempos finales del pueblo de Israel, cuando Dios empieza a tratar de nuevo con Israel. ¿Y dónde dice eso? En Jeremías capítulo 30, capítulo 7, dice cuán grande es aquel día. ¿Cuál grande es aquel día? Como dijo Jesús, no habrá otro día como ese, semejante a él. El tiempo de angustia para Jacob, el tiempo de angustia para Jacob. En ningún lado ahí dice tiempo de angustia para la iglesia. En ningún lado dice tiempo de angustia para la novia de Cristo. Dios no va a dejar que revuelquen a su novia. Dios no va a dejar que su novia pase por el peor día de que tenga la humanidad. Dicen Tesalonicenses que Dios no nos ha puesto para la ira. Entonces, mas ella será librado, porque va a proteger a los judíos. Dios prometió salvar a todos los judíos. A todos los judíos legítimos los va a salvar. Y lo vamos a ver más adelante. Y también para este estudio tenemos que saber que hay 70 semanas para Israel, ¿verdad? Es una profecía de Daniel. Daniel nos dice, ¿verdad? En el capítulo 9, las 70 semanas, es la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Vemos que ya pasaron pero no son semanas, son años, son 7 por 9, son 490 años que le dio a Israel desde la edificación del segundo templo, desde que Nehemías empezó a construir el segundo templo. Entonces, en el año 483 exactamente entró Jesucristo el domingo de Palmas. Y una semana después lo crucificaron y lo mataron y lo rechazaron. Entonces, si hubiera
si no hubieran rechazado a Jesucristo, otros 7 años y hubiera venido el milenio. Pero como lo rechazaron, Dios hizo un paréntesis que el milenio va a ser después, para que nosotros comprendamos, ¿va? Dice Daniel 9:27, otra semana confirmará el pacto a otro. Entonces, nada más falta una semana, fíjese muy bien, dice 9:27, dice, otra semana confirmará el pacto a muchos. ¿Qué semana está hablando? La tribulación de 7 años. Dice, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio. Entonces, si hay sacrificio, en la tribulación obviamente hay un templo. Hay sacrificios, los sacrificios regresan a los judíos y la ofrenda después de la muchedumbre de las abominaciones será el desolador, ¿va? Porque Satanás dicen que se va a sentar en la silla de gracia, en la silla de misericordia de Dios y va a decir que Él es Dios. Dicen en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, y esto hasta la eterna consumación, determinado será derramado sobre el desolador o la abominación desoladora, como muchos la conocen, ¿verdad? Que es Satanás en persona y Satanás que tienen que adorar la imagen de Satanás, ¿verdad? Hoy en día existe un instituto que se llama el Templo. Si usted no lo sabe, usted lo busca en el Templo Instituto.org, organización, y usted puede donar dinero, puede aportar dinero para la reconstrucción del templo. Ya tienen todo, ya tienen las vacas rojas, ya tienen todos los ladrillos, todos los instrumentos, todas las cortinas para levantar el templo en menos de 30 días, si usted no lo sabe. En menos de 30 días. ¿Cuándo van a levantar el templo? Yo me imagino que después del rapto, cuando se anuncie el hijo de perdición, que él va a hacer un pacto de paz con los musulmanes, ¿verdad? Dice Revelación 11:1, dice, y fue dado una calle, vamos a empezar nuestro estudio en Revelación 11, así que síganos con nosotros y vamos a empezar a leerlo. Dice, y fue dado una caña semejante a una vara. Le dieron un palo a Juan. Mira, el ángel le agarró y le dio un palo a Juan, dice. ¿Por qué? Porque antes medían con la vara. Y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios, el templo de Dios. Entonces van a construir otro templo, porque esta es una revelación del futuro. Ya el primer templo de Salomón ya cayó, el de Nehemías también. Entonces viene un tercer templo. El tercer templo se va a levantar, dice, y mide el templo de Dios. El altar. Entonces, si hay altar, quiere decir que hay sacrificios. Dice, y los que adoran en él, y los que si adoran y hay sacrificios es porque están los judíos adorando ahí. ¿Se fija? Entonces vemos que en este instituto del templo en Jerusalén, ya tiene todo en bodegas cerradas para que estén listos para poner el templo en menos de 30 días. Ya tienen todo programado, los contratadores, todo, hasta los animales para sacrificar, si usted no lo sabe. Entonces dice Revelación 12:2, dice, empero, echa el patio fuera que está del templo y no lo midas porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad 42 meses. ¿Qué quiere decir? Que Juan no va a medir el patio, ¿va? Porque si usted no sabe, el gran templo estaba en un patio cerrado y había un patio más grande para que la gente se congregaba y trajera sus ofrendas y los extranjeros no eran permitidos entrar ni al segundo patio anteriormente. Por eso Pablo nos dice que ya no somos ajenos al pacto, que ya estamos dentro de esas paredes del patio, ¿verdad? Pero dice, no midas porque es dado a los gentiles. Entonces, si es dado a los gentiles, eso quiere decir que el templo va a estar y lo que era el patio va a ser de los gentiles. Entonces, muchos teólogos, muchos escatólogos, muchos estudiosos de la palabra de Dios creen que el domo de la roca de los musulmanes va a permanecer ahí. ¿Por qué? ¿Por qué el domo de la roca va a permanecer ahí? Porque esa es la única forma que los musulmanes hagan la paz con los cristianos. Que no le tumben su templo y construyan el otro templo. Pero por muchísimos años han dicho que el templo de la roca está exactamente arriba donde se estaba el templo de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es cierto, ¿verdad? Muchos arqueólogos, muchos estudiosos de la palabra de Dios se han dado cuenta que no está exactamente donde estaba el templo de Dios, sino está un poquito más al norte, ¿verdad? Y si nosotros vemos una gráfica, un mapa
vemos que el domo de la roca, ahí pusieron lo que ellos quieren hacer, el gran templo, ¿va? Pero muchos estudiosos el día de hoy dicen que el templo no estaba ahí, porque han leído las escrituras de Sofonías, y Sofonías dice que si tú te subes al monte de los Olivas y ves hacia el oriente, dice que a través de las puertas del patio tú puedes ver el templo. Entonces, si tú te paras hoy en día, los arqueólogos se pararon arriba del monte de las Olivas y miraron donde estaba el gate o la puerta, no hay nada. El templo de la roca está metido. Entonces, por eso muchos saben que el templo debe ir arriba del otro. Entonces, si llegan a poner el otro templo arriba, ¿verdad? El templo de Dios arriba, y el patio se lo dan a los musulmanes, el Satanás o el anticristo puede ser un tratado de paz y hacer una sola religión, ¿va? Cristo musulmán se va a llamar, porque todos van a estar unidos, ¿verdad? Los musulmanes con los cristianos. Aquí nos dicen que los cristianos con los presbiterianos, con los católicos, no. Está hablando cristianismo y musulmán, son las mayores religiones en el mundo. Entonces estas se van a unir y va a haber un tratado de paz que sabemos que el anticristo lo va a romper a la mitad de las 42 semanas, 3 años y medio o 1260 días, como dice en la Biblia. Ya vimos que en Jeremías nos habla de 42 semanas, ¿verdad? Entonces vemos el versículo 3, dice Revelación 11:3, y pondré a mis 2 testigos, y yo pondré a mis 2 testigos. ¿Quién dice? Jesús, ¿verdad? Dice Dios, dice el Todopoderoso, y yo pondré a mis 2 testigos. Y fíjese muy bien lo que dicen, y ellos profetizarán por 1200 días vestidos de cilicio. Entonces yo pondré a mis 2 testigos. Y mucha gente, hay muchos argumentos a través de la historia, a través de hace 50, 80 años, que es Enoc y Elías, Enoc y Moisés. Entonces, muchas veces no lo dicen así. Entonces vemos que estos 2 olivos o estos 2 candeleros, esos 2 testigos es Moisés y Elías, y lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Y lo vamos a ver por qué. Todavía no llegamos ahí, hermana. Bueno, entonces vemos que y pondré a mis 2 testigos, ellos profetizarán y les va a dar poder, ¿verdad? Quizás eso me faltó. Entonces, gracias. Entonces vemos que esos 2 testigos van a estar en la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio, porque dice que van a estar por 1200 días, ¿verdad? 1200 días son 3 años y medio. Pero mucha gente, muchos estudiosos, hasta muchos comentaristas han puesto que estos testigos van a estar en la segunda parte de la tribulación, ¿va? Por ejemplo, el comentario de Lark es uno de los comentarios más famosos que hay, como el de Gary Matthews. Dice que Lark, que ellos van a estar en la segunda parte de la tribulación, porque vamos a analizar por qué él dice eso, porque él no se da cuenta del retelling, de que cuenta la historia una vez más del Armagedón y que Dios vence. Por eso él piensa que esos 2 testigos están al final de la tribulación y no están al principio de la tribulación, pero lo vamos a comprobar bíblicamente que están al principio de la tribulación. ¿Por qué? Porque ellos, ¿a quién les va a predicar esos 2 testigos? A los judíos, ¿verdad? Y en la segunda parte de la tribulación dice que ellos huyeron. ¿Cómo les va a predicar si huyeron? A los testigos, ¿verdad? A los judíos. Dice Revelación 11:4, estos son las 2 olivas y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Ponga mucha atención. Aquí la palabra de Dios nos da la llave de que no entendemos algo, de que en la tribulación el Espíritu Santo ya no está ahí. Los únicos que tienen luz en toda la faz de la tierra son esos 2 testigos. ¿Se fija? Y esas son las 2 olivas, ¿verdad? Y esas 2 olivas es Moisés y Elías, y lo vamos a explicar por qué, y por qué no es Moisés y Enoc. Porque muchos estudiosos argumentan que, bueno, no puede ser Moisés porque la Biblia establece en Hebreos que la Biblia establece que mueres y después el juicio. Bueno,
Si Dios quiso resucitar a Moisés, se lo llevó, él es todopoderoso. Yo te pregunto a ti que tú dices eso, que eres tú muy dogmático. La Biblia establece muertos y después el juicio. Entonces, los que somos raptados, ¿qué? No vamos a morir. Dice que el aguijón de la muerte no nos tocará. No vamos a morir. ¿Ve? Entonces vemos que en 1948, cuando la nación de Israel regresó, por eso mucha gente sabe que el pueblo judío, Dios va a volver a lidiar con ellos, porque de ahí se cayó la teología reemplazatoria cuando en 1948 Israel regresó, porque ahí se les cayó el teatro a muchos. No que ya no iba a lidiar con ellos, no que el pueblo de Dios estaba desaparecido, regresa a Israel. Regresa a Israel y se hace un gobierno, el 48, 49, desde el 47 regresan, pero fíjese, ellos en su mente hacen el sello oficial de Israel, ponen el menorá que representa a la iglesia y los dos olivas, y ponen ahí en hebreo Zacarías 4:7 me parece, o 7:4, no recuerdo bien, que dice, no es con espada ni con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. ¿Se fija? Entonces ellos, ignorantes o no ignorantes, Dios está profetizando a través de símbolos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan señales. Los judíos piden señales. Dice 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales, ¿verdad? Nosotros no caminamos por señales, sino no por vista. Entonces vemos el contexto general, Revelación 1:20, el misterio. ¿Quiénes son esos candeleros? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las iglesias. Entonces Dios nos da en el capítulo 1 que el candelero es la iglesia, un número de perfección. Y luego dice que hay 2 que todavía iluminan, que son parte de esa iglesia, Moisés y Elías, ¿verdad? Y dice Revelación 11:5, seguimos adelante, ya me van siguiendo, el capítulo 11, dice, si alguno les quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera dañar, así es necesario que él sea muerto, ¿va? Si vemos que Elías tenía ese poder, recuerdas una vez el rey fulano de tal mandó a llamar a Elías y les dijo, no quiero ir, y mandó un ejército y él cayó fuego del cielo y consumió el ejército, y después volvieron a ir y después otra vez oró y cayó fuego del suelo y se los consumió a todos, y después ya vinieron a ver a Elías, por favor, vas, y ya él fue a ver al rey. Entonces él tiene el poder, ¿va? De esos 2 olivos de acabar sus enemigos con fuego. Quizás no le salga de su boca, quizás caiga del cielo, como en el Antiguo Testamento, no sabemos exactamente cómo. Dice Revelación 11:6, dice, y estos tienen potestad de cerrar el cielo, ¿verdad? Vemos en Primera de Reyes que él ora y la lluvia se detiene, y después más tarde vuelve a orar y la lluvia regresa, ¿verdad? Y en Judas, ¿verdad? ¿verdad? Vemos que fue por 3 años y medio esa sequía. Si usted no lo sabe, Judas nos dice que fue 3 años y medio, Judas 9. No, Judas 9 es cuando, cuando el arcángel Miguel pelea con el cuerpo de Moisés. Santiago, me refiero a Santiago, Jacobo, ¿verdad? Lo podemos buscar, Jacobo, que este estudio es muy importante, ¿va? Entonces vemos que esta potestad que tienen ellos solamente encajan en Elías y Moisés, no en Enoc. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver los textos de tarea, ¿va? Primera Reyes 17:1, Elías ora para que se detenga la lluvia. Primera Reyes 18, del 42 al 45, regresa la lluvia. Y en Santiago 5:17, no es capítulo 4, como dije anteriormente, nos revela que es por 3 años y medio. Y dice que no va a llover, que tiene el poder para no llover durante su ministerio. ¿Y cuánto es su ministerio? Dice la Biblia, 42 meses, 3 años y medio. Entonces, cuando esos testigos vengan y Satanás venga a usurpar el trono de Dios y haga el tratado de paz, no va a llover en Jerusalén por 3 años y medio, en esa región. ¿Sabía eso?
Porque después de esos 3 años y medio, la Biblia dice en Mateo 24 que vendrá una gran inundación. Después va a volver a llover, como pasó igualmente con Elías. ¿Por qué? Porque todo es un espejo. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento pasa en el Nuevo Testamento, si usted no lo sabe. ¿Verdad? Elías ora por lluvia, ¿va? Moisés pudo convertir, ¿va?, las aguas del Nilo en sangre. ¿Va? Dice el contexto de tarea, Éxodo 9, 13 al 14, habla de las plagas. El Éxodo 7, del 19 al 21, habla que convierte el Nilo en sangre, o las aguas del río Nilo en sangre, si usted no lo tiene. No lo podemos leer todos por el tiempo que tenemos para este estudio, pero esos son de tarea, ¿va? Y el capítulo 11, seguimos, Revelación 11, 17, dice, cuando ellos hubieran acabado el testimonio, ¿va?, después de 3 años y medio que no llovió, dice, la bestia sube del abismo. Entonces, por eso sabemos que ellos mueren a la mitad de la tribulación. Por eso sabemos que ellos están al principio de la tribulación, porque la bestia sube del abismo cuando Satanás finge su crucifixión o su muerte, ¿va? Que dice en Zacarías que él es muerto con un golpe mortal de espada y de ojo, y a los 3 días y medio, porque todo copia a Satanás, no dice la Biblia exactamente, él resucita y la gente se alegra, pero él resucita como el hijo de perdición, y lo vamos a ver más adelante, ¿va? Hará guerra contra ellos y los vencerá, ¿va? Y los matará, porque no hay nadie en la tierra que los pueda vencer, porque ellos avientan fuego y son protegidos por Dios, pero cuando llega Satanás encarnado, él hace guerra contra ellos, los vence y los mata, dice la Biblia, ¿va? El hombre de pecado es el anticristo, ¿va? El último anticristo, ¿va? Una cosa que muy interesante, que usted quizás no lo sepa, que siempre en la historia ha habido anticristos, ¿verdad? Que Talmud, que Niro, pero ¿sabía que hay 18 anticristos? La Biblia menciona 18 anticristos en la Biblia, y si usted suma 6, 6, 6, son 18 anticristos. Hasta el último es el número 18, el que se va a revelar como el hombre de pecado, que va a decir que él va a hacer el tratado de paz y va a usurpar va a romper ese tratado de paz a los 3 años y medio. Y el otro es el hijo de perdición, cuando ya reencarna, cuando él sale del abismo, cuando Satanás se mete en un cuerpo y el cuerpo toma la forma del hombre de pecado. Porque nadie puede hacer la resurrección, ¿verdad? Muchos teólogos dicen, no, eso es imposible porque nadie puede resucitar. Sí, nadie puede resucitar, pero él está haciendo trampa. Está usando otro cuerpo para resucitar, lo vamos a ver. El contexto general, según de Tesalonicenses 2:2, dice que no seas conmovidos, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿va? Prestamente en vuestra mente, ni seas perturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si de nosotros, como el día de Cristo estuviese ya cerca, ¿va? Muchas Biblias, como la Reina Valera, desgraciadamente pusieron el día del Señor, cuando son 2 eventos escatológicos muy diferentes. El día de Cristo es el rapto de la iglesia, y el día del Señor es Armagedón. Entonces ahí traducieron mal la Reina Valera 1960, o la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene esas Biblias, corríjalo para que usted sepa los eventos escatológicos correctos, ¿verdad? Y dice, según Tesalonicenses, el contexto general 2:3, dice, no nos engañe nadie en alguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, o falling off, dice en inglés, la desviación de la fe, dice en inglés, en griego, dice que cayeron de la fe, se desviaron de la fe. Y hoy en día, ¿cuántas personas usted no conoce que cayeron de la fe? ¿Cuántas personas no apostatan? ¿Cuántas personas no hacen herejías? ¿Cuántas personas no tienen la sana doctrina? ¿Cuántas personas no predican las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas no predican el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Ya en la apostasía ya estamos. Y dice, y sea revelado el hombre de pecado. Es el último anticristo, el anticristo número 18, si tú no lo sabes. Pero dice, coma, el hijo de perdición. Ya son 2 personajes diferentes. Al igual que Jesús, si usted se fija, Jesús se llamó el Hijo del Hombre, se muere en la cruz, resucita, el Hijo de Dios. Igual, ¿verdad? El Hijo del Hombre, coma, el Hijo de Dios. El hombre de pecado, coma, el hijo de perdición, porque Satanás todo imita. Va
imitar esa muerte, ¿va? Entonces ya en tiempos de apostasía ya estamos, ¿verdad? Eso ya está aclarado y estamos en tiempos peligrosos, dice 2 Timoteo capítulo 4, tiempos feroces, ¿verdad? Y dice el contexto general, ¿verdad? Vamos a ver quiénes son esas bestias, Revelación 13, vamos a llegar dentro de dos estudios más, pero podemos darle una adelantadita, ¿va? Y dice, yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre los cuernos 10 coronas y sobre las cabezas de ellas un hombre de blasfemia. ¿Quién es? El último anticristo, el hombre de pecado, ¿verdad? Él sube de la mar, ¿verdad? ¿Por qué? Y tiene mucho poder, porque eso representa las cabezas y los cuernos. Los 10 cuernos involucran 10 naciones que lo están apoyando para ese pacto de paz, si usted no lo sabe. ¿Quién es la otra bestia? Revelación 13:11, ahí mismo en Revelación, dice, después vi otra bestia. Entonces, si ya vi una bestia, ya vi otra bestia, entonces hay 2 bestias. El hombre de pecado y el hijo de perdición. El hombre de pecado y el hijo de perdición. No es el mismo personaje, son 2 personajes, son 2 cuerpos distintos, ¿va? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Por qué? Porque dice que él es Dios. Él se hace pasar por Dios, se va a sentar en la silla de gracia diciendo que es Dios, va a blasfemiar y va a decir que él es Dios, que lo tienen que adorar. Pero ¿qué dice la Biblia? Mas hablaba como un dragón. Revelación 11:8 dice, y sus cuerpos muertos, ¿de quién? De los 2 testigos, serán echados en la plaza de la gran ciudad. Entonces, si Lark, el comentario de Lark dice que esto pasa al final de la tribulación, entonces, ¿cómo dice que los cuerpos echaron en la plaza? Ahí, la Biblia hubiera dicho los cuerpos se echaron en el desierto, en el wilderness, pero no, están todavía en Jerusalén. Entonces, por eso es la primera parte de la tribulación. Dice, y sus cuerpos muertos serán echados en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Si usted no sabe, está hablando de Jerusalén, ¿verdad? Sabemos que Jesús murió fuera de Jerusalén, en el Monte Calavera, pero no sé cómo Dios supo que se iba a extender, que ahora el Monte Calavera ya pertenece a Jerusalén, que ya está dentro de Jerusalén. Entonces dice que es Sodoma y Egipto. ¿Sabía que Tel Aviv, la ciudad la capital de Israel, es la ciudad en toda Palestina, en toda esa área geográfica donde hay más homosexuales en el mundo? Y no se diga de Israel. Israel también. Israel hay mucho sodomismo, mucho lesbianismo, GTB, XHCC, como se llamen, ¿verdad? Pero no es ninguna tierra santa. Dios espiritualmente ve a Israel como Sodoma y Egipto. ¿Qué es Egipto? Representa al mundo. Egipto representa al mundo. Entonces, cuando Dios ve a Sodoma y al mundo, Él lo está viendo. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Y no es ninguna ciudad santa. Únicamente va a ser santa cuando Él se pare en el Monte de los Olivos, como dice Zacarías, y se parte en 2. Lo único que hace santa la ciudad es la presencia de Dios o Él. Pero si ellos lo rechazaron, no es ninguna ciudad santa. Entonces, si te venden un boleto de ir a la ciudad santa, tú no vas a ninguna ciudad santa. Vas a Sodoma y Egipto. Vas a ir, no a otro lugar. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. No reconocen que el Mesías es Jesucristo. No reconocen que Jesús es Dios. ¿Verdad? Y dice el versículo 9, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 9. Y los pueblos, lenguas y naciones verán los cuerpos muertos por 3 días y medio. Así como 3 años y medio, por 3 días y medio van a estar tirados en la plaza los 2 cuerpos de los 2 testigos de Elías y Moisés. Y no permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcros, ¿va? Porque muchos van a leer la profecía, muchos van a leer Revelación, muchos van a leer Apocalipsis, y ellos no van a permitir que estos sean sepultados, porque ellos saben que Dios los va a levantar. ¿Se fija? Y dice que muchos pueblos, tribus y lenguas y naciones los van a ver. ¿Cómo puede suceder eso? A través de la tecnología, a través de la internet. Pero si los 2 testigos estuvieron en el wilderness o en el desierto, pues no hay señal de internet. Tienen que estar en la plaza de Jerusalén.
donde, como dice la Biblia, en la plaza, donde es Sodoma y Egipto, donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Están en Jerusalén. Por eso los dos testigos están en la primera parte de la tribulación, ¿verdad? Si algún otro video o alguna otra persona te enseña otra cosa, no están en la segunda parte de la tribulación, porque ahí se derraman los juicios y no necesita testigos ahí. Dice, entonces, mucha gente los van a ver, y muchos ortodoxos, muchos judíos van a ver esos dos testigos, ¿verdad? Que están tirados muertos en la plaza, que el dragón los ha matado. ¿Quién es el dragón? Satanás, la antigua serpiente. Satanás, dice la Biblia en Apocalipsis, que la antigua serpiente, Satanás, es el mismo individuo, los ha matado. Dice el capítulo 11, versículo 10, ¿va? Ya vamos avanzando, ¿va? Y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos, ¿va? Porque esos dos testigos le hicieron la vida imposible a los judíos. Les vinieron diciendo, ustedes mataron al Mesías, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron lo otro, ustedes no cumplen la ley de Dios, ustedes son una bola de fariseos de hueso colorado, etcétera, etcétera. ¿eh? Dice, los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraban. Dice algo muy importante en griego y en inglés, que dice Mary, que ellos se enviaban regalos. Entonces, ¿usted no le suena como Merry Christmas? Esos dos testigos pueden morir en Navidad. Y dice, y los unos a otros, porque estos dos profetas, ¿verdad? Porque se enviaban regalos los unos a los otros. ¿Cuándo se envía la gente regalos unos a los otros? En Navidad. Y dice, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra, ¿verdad? Porque les vino a decir que el juicio de Dios viene, el juicio de Dios viene, los sellos vienen, las copas vienen, las 7 trompetas vienen. Alíñate con Dios, alíñate con Dios. ¿Cree que Jesús es el Mesías? ¿Cree que Jesús es el Mesías? No quiero. ¿Bueno? Dice, sobre la tierra atormentaron a la humanidad. Seguimos adelante. ¿Quiénes son esos dos testigos? Elías y Moisés. No es Elías y Enac, ni Moisés ni Enac, ¿verdad? ¿Por qué? Por la simple razón que Elías representa la ley de los profetas y Moisés representa la ley mosaica, ¿verdad? Y Jesús la ley de la fe. No puede haber otro. ¿Para qué queremos a Enac? Él no representa ninguna ni ley ni ninguna profecía. El contexto, ¿va? Podemos leer en Malaquías capítulo 4, ¿verdad? Del Malaquías, el último libro, nos explica que de la ley de Moisés, y el siguiente versículo, el 5, dice, yo les enviaré a Elías de nuevo. Dice Dios, en el último libro, después de 400 años de silencio, comienza el Nuevo Testamento, si usted no lo sabe. En el último libro dice, yo les enviaré a Elías. Y realmente envió a Elías, sí, envió a Elías en el Espíritu, envió a Juan el Bautista y lo rechazaron, pero va a volver a regresar como testigo. Entonces vemos que envió a Elías, dice en Mateo 17, ¿verdad? Del 1, Mateo 17, del 1 al 3, ¿verdad? Del 1 al 3 también Jesús nos habla, ¿va? Que vamos a leerlo, Mateo 17, del 1 al 3 nos dice, después de días Jesús tomó a Pedro, la transfiguración. ¿Quién vino en la transfiguración? ¿Enac? No. ¿Quién vino en la transfiguración en el monte cuando llevó a Pedro, a Jacob, a Juan a la transfiguración en el monte? Dice, he aquí, el versículo 3, 17, 3, he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Elías y Moisés ya vinieron y van a volver a venir. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Verdad? ¿Y qué dice Judas 9? Que el arcángel Miguel contendió contra Satanás por el cuerpo de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? Y en Deuteronomio dice que él fue enterrado y nadie sabe dónde está su sepultura. Entonces vemos que el contexto de tarea va, ¿por qué estos dos testigos en la primera tribulación? Revelación 12:6 dice que la mujer huye, ¿verdad? La mujer huye, Israel huye. Cuando se habla mujer, habla siempre de Israel. Yo creo que tengo ese versículo y es por 1260 días. En Mateo 24, del 14 al 15, nos habla Jesús de la abominación desoladora, que todo va a suceder, ¿verdad?
Contexto inmediato, Revelación 12, 14, ¿verdad? Nos dice, y fueron dadas a la mujer 2 alas. ¿Quién es la mujer? Israel. Es el siguiente capítulo que vamos a estudiar, Revelación 12. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila. Entonces, si sigue cronológicamente el capítulo 11 con el 12, están los 2 testigos y después Israel huye. ¿Se fija? Al desierto o al wilderness o a lo salvaje, dice en griego y en inglés. Dice, 2 alas grandes de águila para que la presencia de la serpiente, para que de la presencia de serpiente volar al desierto donde es mantenida. Fíjese muy bien lo que dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo va a salirse, flee Israel de Jerusalén para esconderse? Un tiempo, 2 tiempos, son 3 y medio, 3 años y medio. La Biblia nos dice, un tiempo, tiempos con ese son 3 y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. La Biblia nos repite, 1260 días, nos dice en otro lado, nos dice 42 meses, nos dice en otro lado, nos dice 3 años y medio en otro lado. Dios quiere que tú sepas que la tribulación se divide en los 7 años en 3 años y medio y en 3 años y medio. Revelación 11:11, ¿va? Dice, después de 3 días y medio, el espíritu de vida de Dios entró en ellos. Y los alzaron sobre sus pies y vino grande temor sobre los que vieron, ¿va? No hicieron un gran, no, aquí el versículo, ponga mucha atención, no dice que toda la lengua nacieron, vieron cómo ellos resucitan, sino que ven ellos, algunos ven y les entra el temor porque dice, realmente sí eran testigos de Dios, realmente sí matamos al Mesías, realmente Jesús era Dios. ¿Se fija? Esos judíos que lo llegan a verlo, ¿va? Eso es muy importante que entendamos eso. ¿Por qué no toda la gente, toda la lengua, toda nación ven el evento de la resurrección de esos 2 testigos? Porque obviamente Satanás hace su resurrección en el mismo tiempo. ¿Y de quién cree que la gente va a enfocar la resurrección de los 2 testigos que nadie los conocía ni saben cómo se llaman? ¿O aquel que se dice ser Dios y murió y resucitó y quiso el pacto de paz y que se dice ser Dios? Pues van a enfocar todo el mundo en Satanás. Todas las noticias, todas las notas van a enfocarlos ellos y esos 2 testigos quizás pasen por desapercibido por algunos, pero los que lleguen a ver les va a dar un grande temor, ¿va? Si usted no sabe, en las Naciones Unidas, como ven la foto, en las Naciones Unidas se encuentra este mural, donde Satanás está sentado en la silla de gracia, o en la silla de misericordia, o en el trono de Dios, como mandatario, en las Naciones Unidas. Afuera de las Naciones Unidas se encuentran las bestias. Revelación capítulo 13. ¿No se le hace eso muy sospechoso? Que ya está físicamente y ya hay dibujos y todo y ya está las personas viendo eso. Revelación 11:12, dice 11:12, vamos avanzando, ¿verdad? Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¿verdad? ¿Quiénes oyeron? Las personas que estaban ahí por 3 días y medio. No estaban muchas personas 3 días y medio porque ellos impidieron a que los enterraran, ¿se acuerdan? ¿Y cuántas personas creen que aguantaron ahí 3 días y medio haciendo guardia para que no se enterraran esos testigos? Muy pocos. ¿Y qué pasa en 3 días y medio? Pues ya apestaban a rayos, a podrido. ¿Usted cree que no se fueron muchos de ahí? Claro que sí, se fueron porque ya herían, ya olían feo. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron, ¿va? Porque también las personas que querían enterrarlos estaban ahí. Entonces sus enemigos también los vieron. Se fija cómo la Biblia es muy explicatoria, nos dice cómo van a suceder esos eventos escatológicos. Es muy bonita, muy hermosa. Entonces las Naciones Unidas, muchos escatólogos, muchos estudiosos, creen que por ahí se va a meter Satanás, el hombre de pecado, y va a hacer un pacto de paz con los musulmanes que no se ha logrado en 400 años, si usted no lo sabe. Que 400 años han tratado de hacer un pacto de paz con los musulmanes y siempre han fallado. Porque Israel tiene todas las clases de estratégica, militar, política, psicológica, etcétera, etcétera. No han podido porque el único que puede hacer ese pacto de paz es Satanás cuando venga, porque Dios está reservando eso.
para que él haga ese pacto de paz. Y probablemente muchos van a decir que es el que dirige las Naciones Unidas en ese tiempo, ¿va? Y dice el capítulo 11, versículo 13, ¿va? Dice, y en aquella hora fue hecho un gran terremoto, eso es muy importante, ¿va? Y fíjese muy bien, dice, y la 10ª parte de la ciudad cayó. Es uno de los juicios, si usted no lo sabe, la 10ª parte de la ciudad cayó. La 10ª parte de toda esa área geográfica se destruyó por el gran terremoto. Y fueron muertos 7,000 hombres, está hablando de judíos, 7,000 hombres, no de palestinos que viven en la falsa de grasa, no, está hablando de puros judíos. ¿Se acuerda que también Elías, una vez le pidió ayuda a Dios y dijo, los que se postren de una manera, que tomen agua en el río, esos van a ir a la batalla? Y nada más fueron 7,000 y protegió a 7,000. Ahora es diferente. Dios no protege a 7,000, sino elimina a 7,000. Pero todo es un espejo. Igual, los mismos números. Y fueron espantados y le dieron la gloria a Dios del cielo. ¿Verdad? ¿Y dónde se va a ir Israel? ¿Verdad? Muchos piensan, estudiosos, a la ciudad de Petra. ¿Verdad? Ya dicen que hay muchos lugares para poder a muchísimos judíos ahí para resistir a Satanás y resistir el enemigo, ¿va? Porque los va a tratar de matar, Dios los va a proteger, los va a tratar de inundar. Dice Jesús, las embarazadas no es un buen tiempo para que te embaraces. Si estás en la azotea, quédate ahí porque va a haber una inundación. Corre, deja todo, deja tu capa, deja todo y huye al desierto. Dice Revelación 11:14, capítulo 11, el segundo ay es pasado. He aquí el tercer ay vendrá presto. Solamente se encuentran 3 ayes en el libro de Apocalipsis. Ya vimos el primer ay, ahora estamos viendo el segundo ay. Eso es muy importante que tú lo sepas, porque esta es la llave para saber nosotros que los testigos están en la primera parte de la tribulación, si usted no lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque si estuvieran como el comentario de Lark, que dice que los testigos están en la última parte de la tribulación, entonces ya es fuera el tercer ay. Todavía falta apenas vamos en el segundo. ¿Sí se fija? Que es muy importante. Entonces dice, el segundo ay es pasado y aquí el tercer ay vendrá presto o pronto, ¿va? Entonces vemos Revelación 11:15, ya vamos avanzando. El 7º ángel toca la trompeta y fueron hechas grandes voces del cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de Cristo, y reinará por siempre jamás. Por eso Lark, el comentarista, relaciona a los 2 testigos con la 7ª trompeta, que ya Jesús viene a reinar. Pero no, el 7º ángel toca la trompeta, pero es un evento de los 4 que se repiten, ¿verdad? Porque yo les dije que en Apocalipsis está todo cronológico, pero hay 4 eventos que se repiten 4 veces. Así como los 4 evangelios, 4 veces se repiten en Apocalipsis, ¿se fija? Y dice, fueron hechas grandes voces en el cielo y decían, los reinos de este mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre jamás, ¿verdad? Entonces ese ángel va a anunciar los juicios que vienen. ¿Qué juicios vienen? Las copas, si usted no lo sabe, para que sea el tercer ay, las copas. Entonces vemos que así reinará Cristo, pero hasta que se acabe la tribulación, los 7 años, no 3 años y medio. Y dice el versículo 11:16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, no dice tronos, se postraron sobre sus rostros adorando a Dios. Si usted no se acuerda, ya lo vimos en la adoración celestial eso, ¿va? Es un riteo, se vuelve a contar, porque se cuenta 4 veces los eventos. Se cuenta 4 veces. Ya vimos en los programas anteriores los ancianos que se sientan y se postran en la adoración celestial, ¿va? Estos ancianos que le ayudan a gobernar a Dios desde el cielo, tienen estos 24 sillas y 24 ancianos, y dice que en el frente tienen 4 seres vivientes o 4 serafines, si no sé si se acuerde. Y esa adoración celestial, no solo los serafines empiezan a cantar, los ancianos se unen, y luego los millones de ángeles, y luego toda la creación, para adorar a Dios, porque Él venció. Revelación 11:17, capítulo 11 de Apocalipsis, o Revelación, dice, diciendo, te damos gracias, oh Señor,
todopoderoso. ¿Qué dicen los ancianos? Te damos gracias, oh Señor Dios, todopoderoso. ¿Quién es Dios? Jesús. Aquí no hay que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, dice en el Shema de los judíos, en Deuteronomio capítulo 6, apréndanle, hay un solo Dios. En Santiago o Jacobo dice que hay un solo Dios. Dice, si tú crees que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se acuerda? Entonces, dice el Señor Todopoderoso, que eres el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado, ¿va? Y si vemos el contexto de tarea en Revelación 1:8, nos dice que Él es el Todopoderoso en la introducción de este maravilloso libro. Nos dice que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Y ya vamos a acabar, ¿verdad? Y dice, y el 11:18 dice, las naciones te han airado y tu ira es venida y el tiempo de los muertos para ser juzgados, para que el gran galardón a tus siervos, profetas y a los santos y a los que temen a tu nombre y a los pequeños y grandes, para que destruyas a los que destruyeron la tierra, ¿verdad? Se acercan los juicios, se acerca el gran trono blanco de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 2:16? Que un día Dios va a juzgar el secreto de los hombres a través del evangelio. Por eso es muy importante el evangelio. Y también nos dice que ¿quién va a ser el juez? Nuestro Señor Jesucristo va a ser el juez en el gran trono blanco de Dios. Y va a ser nuestro abogado de nosotros, porque nosotros ya somos salvos. Y dice Revelación 11:19, dice, y el templo de Dios, este es muy controversial este versículo porque muchos no lo entienden escatológicamente, porque hay muy pocos doctores en escatología, muchos profesores de escatología, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y un gran granizo. A ver, explíqueme cómo está eso, que hay un arca en el cielo y un arca en la tierra. ¿No dicen que el arca la escondieron? ¿Dicen que Jeremías la escondió abajo del monte Calvario? Bueno, les voy a decir el por qué teológicamente, escatológicamente, porque Dios cuando le da las instrucciones a Moisés, le está diciendo que él elabore el menorá, que hay uno en el cielo, que haga un tabernáculo, una tienda de campaña, un propiciatorio, un tabernáculo, una mesa para sacrificar, porque está haciendo una copia de lo que hay en el cielo. Hay una arca en el cielo, porque nada inmundo puede entrar al cielo. Hay una arca en el cielo y hay una en la tierra. Por eso el cielo fue abierto y el arca del pacto fue vista, porque también hay otra arca. Pero el arca del cielo, muchos no entendemos qué es la arca del cielo. Y hoy lo vas a aprender, porque hoy te damos la llave de Apocalipsis del capítulo 11. La arca del cielo es el trono de Dios, si usted no lo sabe. Porque en inglés y en griego se llama the mercy seat, la silla de misericordia. En español lo tradujeron mal, le pusieron algunas veces el trono de gracia, en otras partes de la Biblia le pusieron propiciatorio, pero no, es the mercy seat, el sillón o la silla de misericordia, si usted no lo sabe, la silla de Cristo. Ahí mismo nos va a dar premios y galardones, en la silla de Cristo. Si usted no lo sabe, que la arca del pacto, el propiciatorio, es el lugar donde echan la sangre, es el lugar donde se sienta Dios. Y lo vamos a ver. El arca del pacto en el cielo, ya lo explicamos, va, que hay una en el cielo y hay una en la tierra, en la gran tribulación. Dice 2 Tesalonicenses 2:4, ¿verdad? Satanás, el que se opone, se exalta a todo lo que es llamado Dios, el que ha adorado tanto como Dios, se asiente en el templo de Dios. Ahí dice en griego que él se va a sentar en el mercy seat, en el arca, y diciendo que él es Dios y mostrando a sí mismo que él es Dios, Satanás. Porque dice que él se va a sentar en el lugar santísimo. ¿Se fija? Satanás en 2 Tesalonicenses 2:4. Bueno, el contexto es capítulo 8 en hebreo, nos dice que hay si usted lee todo el capítulo 8, hay una arca del pacto en el cielo como hay en la tierra. Porque dice que mayor es el derramamiento de sangre en el arca de Jesús que en el cielo. Y eso es muy importante, que dice en Hebreos capítulo 8 que es mayor la sangre que él derrama en el pacto, en el covenant pact o en la silla de Mercy,
que el pacto de los antiguos. Y vamos a verlo por qué. Hay un personaje en la historia que se llama Ron White, ¿verdad? Que él encontró el arca de Noé. Si usted no sabe quién es Ron White, un arqueólogo. Ron White encontró el arca o la silla de gracia o la silla de misericordia en un pasaje abajo del Monte Calavera. Si usted no lo sabe, en 1979. Y el arca del pacto o el arca de la alianza es una cosa así, como usted ve en la foto. ¿Se fija? No es como nosotros pensamos que los ángeles están así, es una silla. Esa es la silla de Dios, el trono de Dios. Es lo que encontró el arqueólogo, que la sangre la ponían ahí arriba y la sangre, el propiciatorio estaba ahí en ese canalito por un año hasta que venía el Yom Kippur y volvían a poner más sangre, pero el arca es una forma como silla. ¿Se fija? Porque es el trono de Dios. Entonces hay una solución, ¿verdad? Porque vemos que Ron White también, y hay muchas historias acerca de este tema, que los judíos sellaron esa cueva, ¿sabía eso? Y sabía que algunas personas en 1986 quisieron entrar y murieron, porque los únicos que pueden tocar el arca tienen que ser sacerdotes. Y murieron. Y dice él que colectó sangre de ahí, la llevó a analizar y que solamente tenía un cromosoma, el cromosoma de la mujer, y que no tenía cromosoma de hombre. La sangre que encontró. Es la única sangre que se ha encontrado así en todo el mundo, que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Va? ¿No fuera sorprendente que la sangre de nuestro Señor Jesucristo se derramó en el arca para hacer el pacto? Claro que sí, pero estaba debajo de él. Porque hubo un gran terremoto y la sangre se filtró y llegó ahí. ¿Verdad? En esa silla maravillosa, en esa silla de misericordia, en el arca de la alianza. ¿Verdad? Ya cuando llegue Satanás, pues quizás la saquen de ahí y Satanás se aplaste ahí. ¿Va? Pero hay una solución, ¿verdad? Ya vamos a terminar, hay una solución. Y vamos a ver el último versículo, Isaías 53:7, que dice: fue oprimido y afligido, mas no abrió su boca. Como cordero, él es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudece, así no abre su boca, ¿va? Él obedeció, no habló, se puso, él mismo se crucificó, porque él pudo haberlo impedido, porque él es Dios, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos, entonces vamos a proclamar el evangelio, porque no nos podemos ir sin el glorioso evangelio, el único que salva, ¿verdad? Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y segunda de Romanos 2:16 dice que todos vamos a ser juzgados por ese evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y las Escrituras nos dice que Él derramó su preciosa sangre para darnos vida, y tenemos que tener fe en esa sangre. Dice que Él se puso en nuestro lugar, en ese propiciatorio, en esa silla de misericordia, en esa silla de gracia, en ese trono de gracia. Él se puso en nuestro lugar para pagar todos nuestros pecados. Y tenemos que tener fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón, Dios te mandará un poder especial que no solo te comprará, te hará una nueva criatura, te dará luz para que tú empieces a entender las Escrituras y tú puedes entender el libro de Revelación completamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.